Hoy en día tenemos un canon estético que se rige básicamente por las publicidades, los influencers y la moda. Sin embargo, la belleza no ha sido la misma a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es que justamente la belleza es algo que muchos odian decirlo ya, pero es una construcción social, que a lo largo de la historia se ha ido perfeccionando hasta llegar al punto que vemos el día de hoy. Por eso, vamos a hacer un breve recuento sobre la historia de la belleza. La belleza es eso que nos quita el sueño cuando nos sale ese barrito que nos ha salido, ese rollito más que reventó después el pollito a la brasa, o por último ese insulto que te estigmatizó en el colegio. Pero bueno, la belleza o lo que nosotros entendemos por belleza lo vamos a ir situando miles de años atrás. Según el diario La Razón de España, los neandertales ya tenían alguna idea sobre lo que era adornar el cuerpo, y se menciona que pudieron haber utilizado plumas y collares intentando imitar la belleza natural. Y bueno, para que un animal quisiera verse atractivo para alguien a quien quiera cortejar, pues justamente con fines reproductivos. Entonces podríamos situar al menos el inicio en estas primeras fases, el uso de plumas y el uso de collares. Sin embargo, el hombre va evolucionando y junto con esta evolución también está la evolución de las ideas. Y aquí llegamos al hombre de Cro-Magnon, quien tuvo una idea alucinante, pues se comenzó a asociar la belleza a la fertilidad. En el tomo 1 de la Enciclopedia de Historia Universal Larousse podemos encontrar, por ejemplo, algunas muestras de lo que son las famosas Venus del Paleolítico, que seguro te voy a mostrar acá en la edición que voy a poner. Venus, como por ejemplo la Venus de Willendorf o la Venus del Spook, eran muestras de que caderas abultadas, senos abultados y totó abultado significaban fertilidad. Por lo tanto, una mujer que tenía estas características pues era considerada una mujer sumamente fértil. Quizá por ahí venga nuestra actual fijación por esas partes, ¿no? Bueno, eso tendría que decirlo un antropólogo. Y hablando de antropólogos, justamente a raíz de eso, en el libro La Cuestión Sexual, el antropólogo George Bataille tiene una idea interesante sobre este tema. Libro que, dicho sea de paso, me encantó bastante. Es un libro antiguito, pero es una colección de estudios acerca del rol sexual, entre los cuales destacan los estudios de Simone de Beauvoir. Hay un artículo de Simone de Beauvoir aquí. Según George Bataille, el antropólogo, menciona que estos abultamientos lo que hacían era diferenciar el cuerpo de las mujeres del cuerpo de los hombres hacia una categoría que superaba lo funcional. O sea, mientras el hombre y el resto de la naturaleza tenían cuerpos adaptados a la funcionalidad, la voluptuosidad de las mujeres representaba un quiebre de ello, y ese quiebre generaba diferencia y la diferencia generaba atracción. Los siglos van a ir pasando, va a llegar la revolución neolítica, la creación de la escritura, la formación de los estados, especialmente los estados esclavistas, dentro de los cuales va a resaltar Egipto. Y bueno, en la cultura egipcia lo que vamos a encontrar es un culto a la armonía y la perfección. Aquí, por ejemplo, se resalta el uso de delineadores para los ojos, así para que te veas bien estilo Undertaker. Y bueno, eso también lo puedes apreciar, por ejemplo, en los sarcófagos de los faraones, ¿no? Hay un delineado claro que se mantiene en los ojos. Y la idea era eso, resaltar por encima de las cualidades que te había dado la naturaleza. Ahora, nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los egipcios desde una estructura netamente actual. Si no, mira nomás a tu mamá cuando está ahí viendo Moisés y los 10 mandamientos, el cuerpazo que tenía el faraón Ramsés. Voltea a la derecha y está tu papá con la barrigaza tomando cerveza, así como Homero. Pero esto no era tanto así. Recordemos que los cánones estéticos de la época no son exactamente los de la actualidad. Y quizás algunos ejemplos interesantes estén entre las faraonas Cleopatra y Nefertiti. O al menos tenemos una idea muy deforme sobre Cleopatra, ¿no? Tenemos esta idea de que Cleopatra era como Elizabeth Taylor, esta actriz que tenía unos ojos morados brillantes hermosísimos, pero que lamentablemente no encajaban con el gusto estético de la época, por lo que Cleopatra de Elizabeth Taylor es más aplicable para nuestra época. Ahora bueno, obviamente ya eso cambió un poco más, pero si le preguntas a tu abuelo, Elizabeth Taylor era su waifu en su momento. ¿Qué rasgos veíamos entre Cleopatra y Nefertiti? Pues los estéticos de la época: piel morena, rasgos angulosos pero finos. Y dejamos las tierras de Yu-Gi-Oh para seguir avanzando en la historia, y con esto llegamos a la antigua Grecia. Los griegos sí fueron los capos en el tema de la estética. Si no habrás visto tu película 300, una loca película de Esparta, en la cual se ven cuerpos tonificados, delineados, un Leónidas recontra varonil. Y bueno, en cierto modo esta es una réplica de lo que eran, pues, los cánones estéticos de los griegos en su momento. Prueba de ello, por ejemplo, es el uso de la escultura. Según el diario El Tiempo de Colombia, la escultura mostraba lo que era la belleza para los griegos, y esta belleza se podía traducir pues en cuerpos netamente tonificados. Escultores como Fidias, Mirón, en sus obras nos relataron, o mejor dicho, nos mostraron, porque no están relatando, están mostrando, de que esos cuerpos representaban el ideal a seguir. No olvidemos, por ejemplo, a los atenienses, que más allá de ser una poli casi geek,
geek. Era una poli que le prestaba mucha, pero mucha atención al tema del cuerpo. ¿Y por qué sucedía esto? Pues porque se cree que en la antigua Grecia, esta afición por las matemáticas, el cálculo y la simetría correspondían a esta idea de belleza, por lo que un cuerpo tenía que cumplir principalmente estos conceptos, especialmente el de la simetría. Si no, pues mira el papacito de Alejandro Magno, pues ya todo el mundo quisiera ser Alejandro Magno. El tiempo va avanzando y llegamos con esto a la última gran civilización de la antigüedad, Roma. Si bien es cierto, los romanos en sus inicios no gustaban de añadir cosas al cuerpo, como por ejemplo los maquillajes, ya que lo consideraban algo bárbaro, con el paso del tiempo los romanos conquistan otras civilizaciones y pues la cultura de estos comienza a asimilarse a la cultura romana y la cultura romana también comienza a asimilar la cultura de ella. El resultado de este proceso sincrético es que se retoma nuevamente el uso de, entre comillas, maquillaje, como por ejemplo hacer chaposita las mejillas utilizando vino tinto o espolvorearse la cara con polvos blancos. Espolvorearse con polvo, no sé si está bien dicho, pero bueno, ya lo dije. Sin embargo, Roma dejó algo sumamente interesante y que es básico para entender la Edad Media. Pues a inicios del imperio había nacido el carpintero más famoso de toda la historia, y no me refiero a Gepetto, sino me refiero a Jesús de Nazaret. El nacimiento, pasión y muerte de Jesús dejó todo un legado que va a ser conocido como el cristianismo. Los cristianos comenzaron a influir mucho a nivel macro dentro de la antigua Roma, tuvieron sus épocas de persecución, sin embargo al final llegaron a cristianizar a los mismísimos emperadores, y en esto podemos resaltar al emperador Constantino. La llegada de los bárbaros en el siglo V va a terminar ocasionando el derrumbe de la civilización romana, con obviamente algunos reductos como por ejemplo Roma Oriental, que después se va a convertir en el Imperio Bizantino. Sin embargo, el legado cristiano dentro de lo que va a ser la Europa de la Edad Media va a ser muy pero muy potente. ¿Y quién mejor para hablarnos de la Edad Media que el historiador Jacques Le Goff en su libro La Edad Media explicada a los jóvenes? Libro que siempre recomiendo para todos aquellos que quieren iniciarse en el mundo de la historia de la mano de un libro hecho por un historiador. La llegada de la iglesia dentro del espectro medieval va a fijar también estándares de belleza, y para el caso de las mujeres va a ser la idea de la pureza y la delicadeza. En cierto modo quizá inspirado en esto de la Virgen María. Por eso es que aquí se abandona el tema de los cuerpos tonificados o voluptuosos en la antigüedad y se comienza a representar a la mujer más delgada, blanca, con manos sumamente delicadas, no como estas manos de ogro, y obviamente la voluptuosidad está mal vista, porque incita al pecado. ¿Sí o no, Padre Domingo? Sí da para ti. Por otro lado, en el canon estético masculino tenemos pues a los caballeros. Y bueno, todo el mundo ha escuchado a estos famosos caballeros medievales descendientes de nobles que se sacaban la zuxa en los torneos de caballería o participaban en batallas. El caballero también va a ser una especie de estereotipo de belleza masculina porque representaba la hombría, y eso también incluía un código de conducta que es la conducta caballeresca. No por nada hoy en día cuando una persona es muy amable o muy respetuosa se le dice que caballero. Estos estándares de belleza van a continuar hasta que en el siglo XI se produce el enfrentamiento que esperaba toda Latinoamérica unida: el cristianismo versus el islam. ¿Cómo se llamaron estas guerras? Pues las cruzadas. El tema de las cruzadas es un tema sumamente extenso. Son 8 largas guerras en las cuales los musulmanes terminaron arrasando la gran mayoría de ellas, pero dejó un legado bien interesante. Reactivó en cierto modo el comercio que hasta cierto punto se había visto limitado en la época feudal, y se comienza a conocer los ricos productos de Medio Oriente. Y es así como llegan los perfumes, las telas, que obviamente iban a despertar nuevamente el gusto por la moda y la belleza dentro de la población europea. Sin embargo, la Edad Media va a tener un punto de quiebre porque, pues más adelante, se va a producir la llegada del famoso Renacimiento. El Renacimiento, como lo habrás escuchado en muchos lugares, es el retorno a los clásicos, es la inspiración en la cultura greco-romana, y esto también incluye en la estética. Nuevamente se vuelven a ver cuerpos ya no tan delicados en cierto modo como se veía en el arte medieval, y comienzan a aparecer ya las mujeres con rasgos más humanizados. Y bueno, no hace falta decirte que, por ejemplo, en esquemas como el que tenía Leonardo da Vinci al dibujar al hombre de Vitruvio se ve cálculos matemáticos, algo que era muy propio de los griegos. Y obviamente aquí es donde van a comenzar a aparecer ciertos modelos para inspirar a los artistas. Y obviamente una de las modelos más pero más famosas de esta época renacentista es Simonetta Vespucci, quien por ejemplo tuvo entre sus artistas al famosísimo Sandro Botticelli. ¿Por qué Simonetta Vespucci era una modelo tan cotizada para los artistas renacentistas? Pues Simonetta Vespucci venía de la agencia de modelos Inca Fashion. Inca Fashion es una agencia de modelaje que te ayuda a hacer realidad el sueño de la imagen de tu marca ideal. Se dedica a proporcionar modelos para publicidad, pasarela, sesiones fotográficas, eventos, fotografía profesional, etc. Visita su página web y cotiza el o la modelo necesaria para hacer realidad el sueño de tu marca propia. ¿Eres un pintor
renacentista y no estaba disponible en ese momento el modelo que querías, pues contáctate con Inca Fashion. Lo respalda una gran trayectoria y una muy buena cantidad de clientes satisfechos con su trabajo. Así que no te desanimes, buscas belleza, buscas elegancia, Inca Fashion es tu ayuda ideal. Tienes un tonazo en Versalles, Luis XVI ya te dijo, hoy te caigo con los rones, y quieres humillar a María Antonieta en su propio campo, pues contáctate con mis amigos de Inca Fashion. Así que quieres tu modelo con la carita de Alejandro Magno, la sensualidad de la reina de Saba, el carisma de Winston Churchill ante la Cámara de Comunes y la disciplina de los que tallaron el Petra, pues todas esas características las vas a encontrar en la agencia de modelaje Inca Fashion. Visita su página web y recuerda, Inca Fashion, patrocinador oficial de este espacio de difusión de historia llamado La Biblioteca de Merlín. Búscalos en su página web y continuamos. Simonetta Vespucci es la musa inspiradora de muchos artistas renacentistas, dentro de los cuales resalta obviamente Sandro Botticelli. Quizás su forma más increíble es la famosa Venus que pinta Sandro, y es que las proporciones simétricas se asociaban a lo que es la belleza divina. Más adelante en el barroco va a haber un giro completo a esto. Los cuerpos van a ser más rechonchos, más rellenitos. Y bueno, nacimos en la época equivocada. Por ejemplo, esto lo podemos ver en la pintura de Pablo Rubens. Este famoso cuadro de las tres gracias. Si uno examina las tres gracias te vas a dar cuenta que son tres mujeres que están sumamente excedidas de carnes. Y bueno, para la época eso era el estándar de belleza. Con el siglo XIX la belleza se vuelve extravagancia. Todo aquello que se saliera de la rutina o se viera extravagante, fuera de lo común, era considerado bello. Y creo que está de más decirte que un ejemplo de ello es María Antonieta. La extravagancia de María Antonieta en sus peinados, en su forma de vestir, en sus modales, eran pues un tema que había puesto bastante interesante el tema de la moda en plenas monarquías absolutas. Y es que en las fiestas que se daban en Versalles, tú podías ver a toda la realeza vistiendo cosas estrambóticas, pero que en su momento eran consideradas bellas. Además, no son épocas tan bonitas que digamos. Por ejemplo, acá se va a popularizar el famoso uso del corsé, que es una especie de faja que te ponen, tienen que jalar ahí entre cuatro para que se pueda ajustar. Si no, mira Shrek. Posteriormente, en el puritanismo inglés, se va a comenzar también a popularizar ya más el tema de los cosméticos. Y aquí hay un detalle bien interesante, pues tú sabes que la época inglesa del puritanismo era una era sumamente metida en supersticiones, y se dice que incluso en la elaboración de ciertos perfumes o maquillajes se incluían temas ritualistas, como por ejemplo hacerlos a la luz de la luna, y esto en muchos casos podía ser confundido por brujería. O sea, tú tenías a tu amiga que estaba haciendo un perfume para no estar gastando el Saison, pero por otro lado el vecino lo podía estar viendo y decía no, es una bruja. Así que se tenía que tener mucho, pero mucho cuidado con ese tema, si no podías acabar en la hoguera, con un bronceado maldito, pero bueno. Ahora, ¿cuándo la belleza se vuelve masiva y producto del marketing? Pues las revoluciones industriales se van a encargar de eso, especialmente la segunda revolución industrial, ya que la producción en masa va a hacer que muchas cosas que anteriormente eran vistos simplemente como oficios terminen haciéndose a gran escala, y obviamente la belleza estaba incluida dentro de ese esquema. Por ejemplo, se comienzan ya a difundir postales con modelos, ya modelos específicamente de la época, y avisos publicitarios que iban acompañados también de modelos. ¿De dónde? Pues de Inca Fashion, pues ¿de dónde más? Así que las revoluciones industriales hacen de esto prácticamente ya un mercado, y es el mercado que conocemos ya el día de hoy. Y es quizá ese uno de los inicios en los cuales hoy tú prendes la televisión o ves un aviso en internet y siempre vas a ver una persona con un rostro sonriente, un cuerpo escultural, promocionando algún producto. Bueno, este canal rompe estereotipos ya, pero... Para finalizar, la Primera Guerra Mundial va a aportar algo sumamente interesante al mundo de la belleza o al mundo de la estética, y es el uso de la cirugía plástica. Como sabrás, la Primera Guerra Mundial, este acontecimiento que sucede entre 1914 y 1918, cobró grandes cantidades de vidas. Y no solamente cobró vidas, sino también dejó miles de heridos. La renovación de las armas, que también es producto de las revoluciones industriales, van a hacer que esta guerra tenga pues proporciones que no se habían visto anteriormente en la historia de la humanidad. Y quizás una de las cosas más peligrosas era el estallido de bombas con esquirlas. Las esquirlas muchas veces iban a parar en las caras de los soldados, y esto obviamente causa una desfiguración. Por eso es que aquí, en una manera de reconstruir los rostros de los soldados, se comenzó a practicar la cirugía estética o la cirugía plástica. Y bueno, está de más decir que hoy en día no hace falta que te vayas a Stalingrado para que te operen el rostro, la nariz o lo que sea, sino que hoy en día ya la cirugía estética se ha convertido prácticamente en esa ayudita que te da el ser humano frente a lo que la naturaleza te castiga. Así que bueno, hoy hemos hecho un breve repaso sobre la historia de la belleza. Hay un libro de Umberto Eco que habla acerca de la historia de la belleza, lamentablemente no lo he podido conseguir por ningún lado, así que si alguien lo tiene y me regala, créame que le vendo la mitad de mi alma. Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video de hoy. No te olvides de pasar por la página web de Inca Fashion, patrocinador de este espacio. Cotiza tu modelo para sesiones de fotos, marcas publicitarias, pasarelas, eventos.
Y asesórate por los profesionales de Inca Fashion, quienes están colaborando con este espacio cultural para hacer que llegue a más gente. Visita su página web.